Bueno, vámonos con más información. Ya está con nosotros aquí en el estudio el abogado y académico de cabecera de este programa, el abogado René Ramírez Benítez, para platicar sobre algo que se dio la semana pasada, porque se aprobó la modificación a la Constitución del Estado para que no sea el Ejecutivo, en este caso el gobernador o gobernadora, el que proponga magistrados, sino que sea el mismo Poder Judicial el que lo haga. Bienvenido al aire, René. Muy buenos días, Viri, Gastón, qué gusto. Ya estoy con ustedes y he estado con ustedes a lo largo de estos minutos. De varios minutos. Sí, y este tema me parece que va a ser un poquito controversial seguramente en la opinión pública. Ha dividido a la Academia Jurídica Yucateca sobre que la viabilidad, sobre todo también lo que se encontraría detrás de una iniciativa de esa naturaleza. Pero René, te voy a interrumpir nada más antes para entender. Estamos hablando de la elección de magistrados. ¿El magistrado es el juez? ¿El magistrado es quién? Ok, recordemos que tenemos la primera instancia, que son los jueces, las juezas, que son los que resuelven los asuntos de primera mano, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna situación familiar, una situación contractual, una cuestión penal, acudimos a un juez. Me voy a divorciar, ese es el juez que me va a ayudar. Pero cuando sus determinaciones, sus sentencias nos inconforman o creemos que no son jurídicamente sustentadas, vamos a ir con alguien por encima de estos jueces. Ya que ayer tuvimos aquí invitada a una magistrada y una jueza. Un órgano revisor, que en este caso pues se le llama Tribunal de Alzada o Tribunal de Justicia. Cada entidad federativa tiene un Tribunal Superior de Justicia, ¿no? O una instancia máxima que resolverá las impugnaciones e inconformidades que tengan las personas con las determinaciones de los jueces. Y supervisa la administración de la justicia. Es una manera de decirlo, ¿no? Exactamente, sí, así es. Actualmente estos son los magistrados. Los magistrados tienen entonces una relevancia. ¿Qué sería, digamos, en el estado o en los estados el tope de la justicia? O sea, el puesto más alto en la justicia, el magistrado. A nivel estatal, exactamente. A nivel estatal, desde luego. Así es. Y recordemos que actualmente la Constitución establece que el gobernador, o sea, el Poder Ejecutivo, tiene la facultad de enviar al Congreso una terna y el Congreso designar dentro de esa terna a la persona que consideren idónea para el cargo de magistrado o magistrada. Otra interrupción, un homólogo similar a lo que sucedió con Lenia Batres, ¿no? Exactamente, recordemos que, por ejemplo, a nivel federal, el máximo órgano de impartición de justicia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí también el presidente de la República tiene la facultad de enviar al Senado una terna y el Senado va a escoger, ¿no? Digamos que es lo mismo, pero a nivel estatal. Exactamente. Supongo que esa fue la única manera en cómo pudieron resolverlo, de decir, bueno, pues a votación no los podemos poner porque pues no es un concurso de popularidad. ¿Cómo le hacemos? Seguramente alguien se puso a pensar hace muchos años en eso y dijo, bueno, pues vamos a hacerlo entre los dos que quedan, ¿no? Y yo propongo, tú me aceptas. Es como que lo más equilibrado posible, ¿no? Este sistema de elección de ministros o de jueces, magistrados, viene de corte norteamericano, específicamente estadounidense, el corte federalista, ¿no? De los Estados Unidos. De ahí se viene a muchos países de América Latina. Seguramente hay varios que van a coincidir en sus constituciones estatales. Ahora, esta iniciativa lo que hace es, incluso recordemos, el origen es del mismo Poder Judicial. Esta iniciativa viene del Poder Judicial estatal, particularmente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué es lo que propone esta reforma? Y que ya fue aprobada por las comisiones del Congreso. Que ahora esa facultad que tenía el gobernador de proponer terna, ya no la tenga el Ejecutivo, sino que la tenga el Tribunal Superior de Justicia, o sea, la cabeza del Poder Judicial del Estado, para que dentro de sus pares, por ejemplo, o sea, dentro de jueces, juezas o incluso mismos colaboradores del Tribunal Superior, puedan llegar a ser magistrados y magistradas. Y también incluso hay un principio de alternancia, ¿no? O sea, el tema de tanto de género, ¿no? Como de personas que se encuentran dentro del Poder Judicial como fuera del Poder Judicial. Y ahora van a enviar a esa persona para ratificar al Congreso. Si el Congreso en su caso, como establece actualmente, que ya nos pasó por primera vez en la historia, si el Congreso rechaza esas 2 veces esa ratificación, será el mismo Poder Judicial quien designará de manera directa. Ahora bien, recordemos que estamos en la región, de acuerdo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la región donde la independencia judicial ha sido más asediada en todo el mundo. ¿Hablas de región, hablas del país? De América Latina, pero particularmente hubo un posicionamiento muy preocupante hace unos días del Alto Comisionado donde decía... ¿Qué dijo? Que México está viviendo el mayor ataque al Poder Judicial en su historia.
A mí me parece que si nos ponemos en términos comparativos en nuestra historia, en pleno 2024, que el Poder Judicial se ha visto tan incómodo en su función de limitar al poder, me parece muy preocupante. En ese contexto, la iniciativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán me parece una iniciativa acertada, en términos de que al menos procura, en un contexto nacional donde el Poder Judicial está siendo incómodo al poder, el Poder Judicial del Estado de Yucatán está atinando en procurar la independencia judicial, ¿no? Y también algo muy importante, la carrera judicial, en términos de que, bueno, ahora una persona que actualmente funge como juez, jueza, secretario de acuerdos, secretario de estudio y cuenta, etcétera, tiene una experiencia probada en la materia, pues podrá llegar a ser magistrado o magistrada. ¿Y no se presta un poco a conflicto de interés el que entre ellos elijan? No, porque ese sistema no es nuevo. Recordemos que actualmente los jueces de distrito, o sea, los jueces federales, los magistrados de circuito, los magistrados federales, quien actualmente los determina a través de concursos, se llaman concursos a una serie de pruebas, ¿no? Que pasan muchísimos exámenes e incluso pasan años para intentar llegar a esos puestos, son los magistrados federales y el Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente, gracias a esas, digamos, procesos internos, es que tenemos la muy buena calidad de justicia que tenemos a nivel federal. Yo creo que el traer ese mecanismo a nivel local me parece una decisión muy acertada que va a procurar no solamente una carrera judicial, sino independencia judicial, sino por supuesto va a elevar la calidad de quienes imparten justicia. No sé, estoy pensando en los cambios que hizo el actual gobernador Mauricio Vila. Como todos los gobernadores, les tocan algunos cambios hacia adentro en proponer gente. Claro. Y por lo general, pues proponen gente que se lleva con ellos, que conocen, que recomiendan, por las razones que sean. Pero son personas que le deben el puesto a quien los propuso. Finalmente el gobernador pues ya hizo lo que tenía que hacer, cambió y hizo lo que sabemos que se hizo, ¿no? Con los la reforma judicial. La reforma judicial. Y ahora viene esta. A mí me parece que en el contexto nacional aplaudo la idea. Claro. Pero me preocupa que con los años, como solemos hacer los seres humanos, lo convirtamos en un club cerrado en el que pues alguien tiene el poder y finalmente distribuye el poder a lo largo de toda su vida. Me parece... yo creo por eso comenzaba con que va a ser algo muy debatible, polémico. Sin embargo, yo creo algo. A ver, pero es que eso va a pasar a quien sea que le des ese poder. Mecanismo que exista, va a haber ese conflicto. Sin embargo, por ejemplo, voltemos a ver Estados Unidos como es, digamos, el ejemplo perfecto de cómo no necesariamente la afinidad ideológica significa sublevación ideológica, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, los presidentes defienden a una persona que es la que va a comparecer ante el Senado y es la que va a llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, eso significa que esa persona que llega le debe obediencia, disciplina al presidente que lo propuso. No debería, exacto. No debería, pero de eso a que no suceda. Incluso me atrevo a decir que los de Trump llegó a poner 3, que eso es una cantidad muy importante que nunca había sucedido. Y a pesar de eso, los jueces de la Corte Suprema de Trump no necesariamente han respondido a los intereses de Trump. Son afines ideológicamente, en términos de que resuelven de acuerdo con esa ideología de carácter conservador, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero eso hacen. Me parece que esa es la oportunidad que tenemos a nivel estatal, de que realmente las personas que van a ocupar un cargo de decisión jurídica puedan responder a una cuestión que va más allá. En México no podemos responder a términos ideológicos, respondemos a términos jurídicos, científicos, ¿no? Vamos a tener, creo que un poder judicial robusto, y a mí me parece positivo eso, que ojo, en México yo sé que tenemos el tema de que cuando robustecemos algo, se convierte en un coto de poder, ¿no? Exacto. Pero para eso está la opinión pública que debe estar fiscalizando en cada momento las decisiones del Poder Judicial. Yo creo que lo que tenemos que hacer más que nada es un proceso de rendición de cuentas que efectivamente funcione al momento de que estamos evaluando las decisiones del Poder Judicial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de sus sentencias. Yo sé que hay personas que ahorita están en la narrativa de que es que la justicia no funciona y hay que elegirlos por voto popular y es que son vendidos y corruptos. Sucedió en un mitin el día de ayer a mano alzada de una candidata a la presidencia de la República, ¿no? Que decía, bueno, ¿quién quiere escoger a sus ministros de la Suprema Corte? Alce la mano, ¿no? Entonces,
llegamos a esos reduccionismos y absurdos claro. cuando lo que tenemos que hacer pues es realmente un proceso de fortalecimiento, pero en todo momento fiscalizando sus decisiones, no como creemos ni como pensamos que debería ser la justicia, sino realmente que sus decisiones estén apegadas a derecho. No sé si estoy siendo muy pesimista con respecto a la cultura que tenemos los mexicanos, porque suena muy padre cuando lo homologas a lo que sucede en Estados Unidos. Ahora, mi pregunta es si los mexicanos podemos llevar esas líneas divisorias que la verdad, cuando a alguien le dan el poder en México, se vuelve absolutista. Claro, pero ojo, estamos en un país donde me parece que apenas estamos entrando a una dinámica de pesos y contrapesos. Nunca había sucedido donde esos pesos y contrapesos tuvieran tanta fricción como, sí, bueno, el legislativo tan atacados. No, el legislativo sí. Me parece que es otro cantar, pero al menos en estos últimos años. La maquinaria está tronando, porque... Y me parece que el hecho de que tengamos a un poder judicial tan protegido a nivel local, que siempre son los más asediados y los más olvidados. Nadie voltea a ver a los poderes judiciales locales y son tan importantes. Sin embargo, el hecho de que tengamos estos candados, al menos auguro un tema positivo a nivel local. Por supuesto, lo estamos aquí diciendo en papel. Nos falta ver la implementación de todo esto, claro. Y por eso digo que aquí el elemento fundamental que va a ser un punto de quiebre en que no se convierta en un coto de poder y se convierta realmente en un sistema judicial muy eficiente, va a ser la rendición de cuentas. ¿Qué se necesita para ser magistrado? Bueno, recordemos que los requisitos locales que establece se asemejan a los de ministro de la Suprema Corte. Arriba, tener la licenciatura en Derecho, ¿no? De que no sea menor de 10 años, la cédula profesional. El tema, por ejemplo, también de que tenga 35 años, con probidad, en la materia, ¿no? Esos son, digamos, los requisitos esenciales que establece la Constitución. Muchas veces nos vemos influenciados. El país hoy está dividido de manera de muchos radical, en la que se multiplican los defectos y se magnifican los defectos, claro. Y se minimizan las victorias. En fin, vivimos en tiempos que son complejos de entender. El caso, por ejemplo, de Lenia Batres, que nos llegan a todos mensajes diciendo, mírela, no tenía ni la menor idea de qué estaba hablando, pero también hay que tomarlo con cuidado, porque pues yo supongo que todos se pueden equivocar en algún momento y pueden cometer errores. No te voy a pedir la opinión, porque yo sé que usted es políticamente correcto, pero el decir qué tanto es verdad, porque esto habla de la importancia que hay, claro, en la elección de una jueza o un juez. ¿Qué tanto de cierto hay en todo esto? Creo que tocas un tema fundamental. A ver, muchas veces en muchas administraciones federales han intentado poner a personas con afinidad, pero sin capacidad, ¿no? Uh-huh. No lo habían logrado. Incluso recordemos que con Enrique Peña Nieto intentaron poner a Arturo Castillo, que fue el fiscal del tema de Polet. De Polet. Que, o sea, de temas muy controversiales, incluso el tema de un activista que dijeron, bueno, se suicidó, y cuando evidentemente alguien le había disparado 3 disparos por quemarropa por atrás, dices, oye, ¿cómo se disparó? Exactamente, ¿no? Claro. Y la opinión pública, a través de un movimiento de Sin Cuotas ni Cuates, logró echar para atrás ese proceso político. Sí. Me parece que nunca había llegado alguien con solo afinidad y sin experiencia probada en la materia. La abogada Batres, recordemos que, a ver, con independencia de los calificativos personales que no deben haber cabido, era una persona que viene del activismo y que viene sobre todo de un tema de derechos humanos. Ahora, ¿eso te hace adecuado o adecuada al cargo de ministro de la Suprema Corte? No necesariamente. No necesariamente, ¿ok? Puedes dar otra perspectiva mucho más amplia, etcétera. Pero cuando llegas y te das cuenta que no tienes al menos idea del sistema de votación de la Suprema Corte, pues dices, oye, creo que te debiste haber preparado mejor. Yo no he hasta este momento coincidido con ninguna de las posturas de la nueva ministra. ¿Por qué? Porque te das cuenta de una deficiencia técnica en el momento de decidir. Y sobre todo, muchos ministros en muchos temas, por ejemplo, entran al momento de la discusión a un intercambio de puntos sobre algún tema en específico. Pero cuando ya nada más te dedicas a leer lo que escribiste y no le metes al debate fluido, que ese debate es lo que hace la sentencia, ¿no? Nos deja ver que no traes el bagaje previo, ¿no? Entonces, ahí sí te das cuenta de cómo no es lo más deseable. Simplemente poner a alguien con afinidad política, no ideológica ni eso, afinidad política, sin la capacidad. Ojalá
recordemos que ahora los ministros de la Suprema Corte están 15 años, ¿no? Sí. Ojalá y se pasen rápido los próximos 14, ¿no? Esta nueva persona, la ministra Bates, pues bueno, pueda... Se profesionalice, ¿no? Se profesionalice, que es lo deseable, ¿no? Pero ojalá que los demás ministros también colaboren con su nueva compañera para que esto suceda. Sí, y claro. no necesariamente... Por el bien de todos, ¿eh? Exactamente. O sea, les guste o no, ahí está. Sí, ya está. Y lo mejor es que ese órgano colegiado, Totalmente. que los demás ministros ayuden a que su nueva colaboradora se pueda integrar debidamente. Entonces, yo creo que esta situación a nivel local no está sucediendo. Ahora, con esto se reduciría de manera importante el que eso sucediera con este cambio. Exactamente. ¿No? Te entiendo. Si ya estamos viendo el panorama nacional, que lamentablemente va para eso. Recordemos que a Claudia Sheinbaum le van a tocar, bueno, a quien llegue a la presidencia Esa era mi federal, siguiente pregunta. le van a tocar 2 ministros. Más. En caso de que gane Sheinbaum. ¿Cuántos puso López Obrador? 3, ¿no? Sí. 3. Sí. En dado caso de que ganara Claudia Sheinbaum, serían 2 más para Las la encuestas misma... dan la tendencia de Ok. eso. Si es que gana, son 5. Exactamente. Entonces, ya ahí es ¿De un bloque cuántos? 11, muy 9. importante de 11. Ya es un bloque muy importante que puede moldear las decisiones jurídicas que este país y el avance de derechos humanos que ha tenido este país. Les guste o no, la conformación de la Corte que estaba actualmente era la que más avances en materia de derechos humanos ha tenido. Y recordemos que las posturas de ahora, por ejemplo, el hecho de que ahora ciertas ministras digan, no, pues es que el hecho que el ejército esté en seguridad pública es positivo y lo defiende la Constitución, cuando claramente establece la Constitución que no. Pues te deja ver que sí es muy importante quién llega al Poder Ejecutivo y el método de elección, sobre todo en el Legislativo. Yo creo que ahí sí nos deja ver de por qué sí es importante el voto y cómo un pequeño voto hace la diferencia en todo lo subsecuente. Oye, yo tengo una duda. Si se llega, por ejemplo, una ministra, un ministro de la Suprema Corte a decir, no, pues es que esto sí es constitucional, pero a todas luces no lo es, ¿quién rebate eso? Recordemos que afortunadamente es un órgano colegiado y entre posturas se debate, ¿no? A veces puedes perder la votación, pero ganar la discusión, ¿no? Puede ganar la mayoría cierta postura, pero si ejemplificaste el por qué, los ministros normalmente tienen un voto particular, que es una forma de decir no y el no, ¿por qué? ¿No? Y establecen dentro de la sentencia esos votos particulares. Entonces, ahí a veces es la única forma, y recordemos que cuando hay asuntos en donde pues se agotó a nivel interno en México la decisión, llegan a otro órgano, si hay una violación de derechos humanos, llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí es una situación pues muy delicada porque se condena al Estado mexicano. Exacto. ¿Se han tomado decisiones anticonstitucionales y que todos los ministros o que la mayoría de los ministros hayan votado a favor de eso? No Sí. creo. ¿A poco Sí. sí? Claro, recordemos que por ejemplo hubo un caso que posteriormente llega a la Corte Interamericana, que es el caso de, por ejemplo, de Campo Algodonero. Ajá. Donde, pues, evidentemente, el Campo Algodonero, mujeres que habían sido víctimas de feminicidio y pues nunca tuvieron acceso a la justicia. Y agotaron los mecanismos internos. Sí, que por caso, por supuesto, pasó por la Suprema Corte y pues estableció que conforme a derecho las decisiones del Ministerio Público eran correctas, ¿no? Entonces, ahí, sobre todo, la negación de acceso a la justicia, que eso es lo importante en ese caso, y la falta de perspectiva de género en la investigación criminal. Y cuando llega la Corte Interamericana, tómala, ¿no? O sea, ahí sí la Corte Interamericana establece claramente la omisión de todos los elementos del Estado. Porque para que llegue un órgano Pero es un caso internacional, extraordinario. es un caso extraordinario, pero sí ha sucedido, ¿no? Ok. Entonces, por eso es lo importante de siempre tener en perspectiva de que es muy importante quiénes conforman esos órganos jurídicos de decisión. Podemos establecer. Siempre ha pasado, ¿no? Todos los presidentes hicieron su luchita por poner gente de su ideología. O sea, ha pasado a lo largo de la historia. Pareciera Claro. que ahora sí como que nos da repelús, pero porque para mucha gente, evidentemente, pues no está a favor de la ideología del actual presidente, ¿no? Pero hay una gran mayoría que sí. O sea, al final del día esto es algo que se ha ido repitiendo a lo largo de los años, ¿no? Lo único, la diferencia es que ahora sí resulta o resaltan o magnifican de mayor manera los defectos de aquellas personas elegidas por Yo creo que hay los que irnos un gobernantes. poquito hacia la historia. La Suprema Corte, nuestro Poder Judicial, no era lo que es ahorita, sino Cedillo hasta fue el que lo 1994, ¿no? Que existe esta gran reforma judicial. Y que Cedillo saca a todos, ¿no? Exactamente, pero ojo, había un porqué. ¿Cedillo nombró a todos?
Sí, o sea, pasaban por el digo, proceso. cuando se hace la reforma. Él mueve a todos y baraja nueva. Sí, exactamente. Que seguramente esta discusión se tuvo en esa época diciendo, no, hombre, pues si van a poner apuros de los de ellos. Pero ahí no teníamos una corte constitucional. No existía la Suprema Corte como un órgano de revisión constitucional. Y simplemente, digo, Estados Unidos lo tiene desde 1700. Eso te iba a decir, ¿de verdad tan atrás estamos? O sea, Estábamos muy atrasados. Es que el 94 fue ayer, o sea... Estábamos muy atrasados. Entonces, ahí por eso la importancia de que eso se estableciera en su momento. Si vemos 1994, a la fecha, ¿cuántos años son? No, pues son Nada. 24 más 6. O sea, No, 24 más, sí, 32. Imagínense, 30, perdón. unos 30 años aproximadamente, un poco más, de una corte constitucional en un país como el nuestro, que es la 11ª economía del mundo, pues me parece un tema triste. Por eso era importante establecer esto. Por eso esta discusión es nueva, porque México nunca había tenido esto. Y los presidentes siempre habían puesto a alguien afines, pero esa persona afines no había sido una persona que decidiera al por mayor en favor de una administración federal. Eso nunca había sucedido. Okay. Por eso el drama actual. Ahora, ya pasó, no hay quien se haya inconformado, no hay alguien que pueda levantar la mano y decir eso es Ya se aprobó. anticonstitucional, ya está aprobada, ya existe, punto. Va a Adiós. pasar al pleno del Congreso del Estado. Han habido posturas, por supuesto que no las comparto, en donde dicen no, bla, bla, pero me parece que aquí las posturas en contra han sido las menores, sorpresivamente, muy identificadas de una persona nada más. Sin embargo, con independencia de eso, que me parece muy enriquecedor en la discusión, Sí, claro. Esas posturas, yo creo que esto puede aprobarse sin mayor problema por el Congreso del Estado. Y ya no hay manera de que nadie lo eche para atrás. Bueno, recordemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la facultad de poder establecer acciones de inconstitucionalidad. Puede Pero ser no hay de dónde, ¿no? La realidad es que yo no veo una forma en la que no. El hecho que se establezca una dinámica distinta a la que la Constitución establecía previamente no significa que sea necesariamente inconstitucional. ¿Y cuándo les tocaría como ya tomar una decisión? ¿Cuándo podríamos poner en marcha este sistema? Bueno, establece, primero tendría que aprobarse el decreto, este dictamen por el Congreso Estatal, que pudiera ser en los próximos días. No sé si pudiera ser en la sesión del jueves, que pase esto al pleno del Congreso del Estado. Y pues bueno, recordemos que este proceso además implementa dos cosas bien interesantes. Ya ahora, por ejemplo, el número de magistrados queda también a cargo del pleno. O sea, ellos pueden decidir si incrementan magistrados por necesidad. Y también el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial, también puede incrementarse si el Poder Judicial determina que es necesario tener más manos para todo el trabajo. Y el presupuesto de todos modos se lo sigue autorizando ¿quién? El Congreso. El Congreso Estatal, claro. Que ahí habría que negociar con el Congreso y decir, oye, necesitamos más de lo que sea, ¿no? Ahí yo creo que es otra discusión, pero me parece que al menos esto pudiera ponerse en marcha. Incluso dice el mismo decreto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, pero pues recordemos que cuando existe la vacante, ¿no? Pudiéramos ver por primera vez en marcha este nuevo proceso. Ok. Bueno. Pues está interesante, importante el cambio, ¿no? Para todos nosotros. Muy importante y beneficioso. Y beneficioso. Pues René, te agradecemos muchísimo la amplia explicación No, a del ustedes día por de la hoy. invitación. Muchas gracias. Oiga, el abogado y académico René Ramírez Benítez, así lo encuentra en sus redes sociales. Así es. 8 de la mañana, 19 minutos. ¿Le parece? Hacemos